Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche, ya a partir pues de esta parte del programa, pues le damos la bienvenida a los invitados que diariamente desfilan por este espacio. En la noche de hoy vamos a conversar con el economista y asesor financiero Juan Ramón Mejía. Con él vamos a pasar balance de expectativas en materia económica y financiera de este año 2022 y sobre todo desde su punto de vista cuáles serían los principales retos, planteamientos que tiene el gobierno y la economía dominicana para seguir creciendo y seguir pues supliendo la demanda de los diferentes sectores económicos. Juan Ramón, bienvenido a Cerrando la Noche. Muchísimas gracias, feliz año a toda tu audiencia y a ti, la verdad que un placer de cerrar la noche hoy con ustedes aquí. Qué bueno, qué bueno. Ramón, hablamos un año que todavía estamos prácticamente en pandemia. República Dominicana ha tenido los 2 últimos años dentro prácticamente de la pandemia. Parece que nos hemos acostumbrado. Hablamos de un repunte de zona franca, hablamos de que a nivel de turismo el país sigue creciendo y por lo menos se ha recuperado de los niveles del 2019, 2021, que fueron los momentos más difíciles de la pandemia. Y según tu punto de vista, ¿cuáles serán los principales retos que tiene este gobierno para este 2022 o la República Dominicana como Estado? Bueno, mira, definitivamente el país sigue entrando en la covidianidad. Ya tenemos que pensar en vivir definitivamente con el COVID. Tenemos que acostumbrarnos a cuidarnos, a las mascarillas, al lavado de las manos, las higienes y ese tipo de cosas. En términos económicos, el Estado Dominicano, en sentido general, hemos visto una recuperación de la economía a los niveles prácticamente de 2019 y un poco más. Eso es muy alentador para el país. Pero hay 3 puntos que son los que más preocupan a la ciudadanía, que son, en primer lugar, el empleo. A pesar de que el gobierno ha dicho que el empleo se ha recuperado, el empleo formal se ha recuperado alrededor del 100%, estamos hablando del empleo formal. Y obviamente, cuando hablamos de una recuperación del empleo formal, tenemos que tomar en consideración que el 50% del empleo en la República Dominicana es informal y no necesariamente ese empleo se ha recuperado. Eso por un lado. Además, nuestra población económicamente activa, llámese jóvenes entre 18 y 55, 60 años, esa población que todavía está en edad de trabajo, es una población creciente, porque nosotros tenemos un índice de natalidad positivo, a diferencia de Europa y otros países. Nosotros tenemos la necesidad de que se creen más empleos porque hay mucho más jóvenes cada vez que requieren empleo. Pero tenemos un problema que nos está agobiando, que es la inmigración. La inmigración de los vecinos de Haití, que desplazan de los puestos de trabajo de la clase baja, de obreros y ese tipo de cosas, a los dominicanos. Y hoy en día tenemos una nueva inmigración debido a la crisis que está pasando el hermano país de Venezuela, de muchos venezolanos muy capaces, profesionales, que también están desplazando a nuestros profesionales en muchas de las empresas. Entonces hoy en día los jóvenes que recién se gradúan, que tienen un título, pues muchos de ellos se ven imposibilitados a colocarse en el trabajo. Y hemos llamado desde la Fuerza del Pueblo y en nuestra opinión como economista, hemos llamado al Ministerio de Trabajo para que de manera urgente cree planes del primer empleo y haga presión para que se cumpla la ley del 80-20, que el 80% de los puestos de empleo sean de dominicanos. Eso es imprescindible que en la República Dominicana se haga. Vemos con simpatía que el presidente dice que los haitianos ilegales y los ilegales en sentido general van a ser deportados. Es un anuncio que ha estado continuamente, un anuncio, no ha pasado mucho más de ahí. Esperamos que realmente lo haga, no porque nosotros tengamos algo en contra de los hermanos venezolanos, de los colombianos que están viniendo también o de otras nacionalidades. Es porque sencillamente nuestros jóvenes necesitan los puestos de empleo, necesitan mejores salarios. Algunas veces consiguen un empleo, pero cuando compiten con un inmigrante que se emplea por lo que sea, porque lo que anda buscando es un empleo, pues obviamente se deprimen los salarios de eso. Y el otro problema más importante aún
es el aumento de los precios. El gobierno fue exitoso en el crecimiento económico el año pasado, pero lo hizo no a través de políticas anticíclicas como la construcción y la inversión en materia de capital, sino que lo hizo con políticas monetarias. Las políticas monetarias tienen el problema de que sobrecalientan la economía y pueden generar inflación, como de hecho pasó el año pasado. Fue una inflación que tenía un componente internacional, pero que si lo comparamos con los demás países de Latinoamérica, vamos a ver que nosotros fuimos el tercer país en Latinoamérica que tuvo más inflación, lo que quiere decir que aparte del factor internacional, hubo algunos factores, y fue el aumento de la masa monetaria por el Banco Central, que generó un calentamiento y un aumento de los precios. El gobierno tiene que ponerle ojo a eso. El Banco Central ha tomado medidas con el tipo de interés, que lo subió medio punto y después le subió un punto completo, o sea que en menos de un mes lo subió de 3% a 4.5%. Eso es positivo, pero pudiera generar una recesión. Lo importante es que el gobierno en este año sea más eficiente en la ejecución del presupuesto en materia de capital, que todas esas promesas de construcción, el año pasado se suponía que iban a inaugurar 11.000 viviendas. ¿Te has enterado de alguna? No nos hemos enterado de ninguna de las 11.000 que prometió en el primer año. No hay inauguración de viviendas. La carretera del Ámbar, que quizás fue la primera obra que prometió, no ha comenzado, ni creo que vaya a comenzar porque no es una carretera rentable y él pretende hacerla con una alianza público-privada. Entonces, caeríamos en otra autopista del Nordeste, de hacerlo en una alianza que tú no ves los beneficios, no lo vislumbras a corto plazo. Si no hay beneficios, ni necesariamente necesitaría un peaje sombra. Entonces estaríamos en la misma situación. Volviendo a lo mismo. Obviamente, probablemente aquella otra carretera fue una carretera que el peaje sombra era muy excesivo y tenía matices de corrupción. En este caso no necesariamente tendría matices de corrupción, pero si no es rentable, quiere decir que no es tan útil, porque si fuera tan útil, fuera rentable. Hay dos alternativas, que está la carretera vieja, que ampliando el túnel puede ampliarse esa carretera, y la carretera que va también... La turística. La turística, sí, esa carretera también puede acondicionarse, y esas dos carreteras pueden dar el servicio perfectamente, pero en sentido general, lo que queremos decir es que debe hacer inversión de capital al gobierno, que es lo que falló en este 2021, que apenas en el primer semestre había gastado a un 10% del presupuesto que había destinado para eso. Pero el presidente en el día de hoy habló del monorriel desde Santo Domingo hasta la provincia de Santiago, del teleférico de Santiago. Ya se está construyendo, se inician los trabajos del teleférico de Los Alcarrizos. Se anunció también la extensión del metro desde el kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos. Ya en esa obra están prácticamente empezando la ejecución, porque ya he visto trabajo ya de la OPRED en ese sentido, entonces que se está invirtiendo el dinero, se está haciendo un gasto de capital. Sí, por eso cuando me refiero a ese problema que tuvo el gobierno, hablo mucho del primer semestre. En el segundo semestre se agilizó, y tengo que ser franco, no me gusta decir las cosas que no son. El gobierno encontró muchas litis en muchas de las construcciones que se tenían y tuvo que resolver esos problemas con los ingenieros que habían ganado la licitación. Bueno, el gobierno dijo incluso, este país está licitado hasta los próximos 10 años. Tuvieron que negociar con esos ingenieros que habían ganado esas licitaciones y ese tipo de cosas para lograr arrancar la maquinaria. Qué bueno que haya sido así. El monorriel, te corrijo, no es de Santo Domingo a Santiago, es en Santiago. ¿Es en Santiago? ¿Es internamente en Santiago? Es en Santiago solamente. Ah, sí, pues sí. Yo estaba equivocado. Hay un tren que va de Santo Domingo a Santiago que está planificado, pero todavía no se ha anunciado el inicio de esa obra. El monorriel en Santiago sí, el teleférico en Santiago también, y el teleférico y la línea del metro a Los Alcarrizos también. Son obras que son muy importantes. Yo no estoy de acuerdo con el teleférico. Eso es un concho en el aire, pero sigue siendo un concho con 6 pasajeros. No me parece que sea de gran utilidad. Tiene su funcionalidad, aporta, pero realmente yo creo más en transporte masivo como el metro,
Creo que podemos seguir haciendo líneas. Ningún país que haya comenzado con el metro termina. Siempre sigue ampliando. Eso no se acaba. Y esa es la solución vial más adecuada en las ciudades. Nos vamos con esta entrevista con Juan Ramón Mejía, asesor financiero, economista, importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. Y Juan Ramón habló de un tema ahorita que de verdad llama mucho la atención a lo que es la masa activa que trabaja en el país, esa cantidad de jóvenes que salen de las universidades preparados con el anhelo de llegar a un puesto de trabajo y pues contribuir a lo que es el crecimiento de la economía familiar y la economía del país. Y Juan Ramón habló del tema de la migración y la cantidad de puestos que son ocupados por nacionales, extranjeros, diferentes nacionalidades, en este caso colombianos, venezolanos, y en su menor cantidad por la mano de obra calificada, la mano de obra haitiana. Pero creo que eso es cíclico, Juan Ramón, porque hace unos años también pasó lo mismo. Creo que esto pasa frecuentemente cada cierto tiempo, en que la República Dominicana se ve como invadido, y escuchamos el Ministerio de Trabajo, en este caso, no importa el gobierno de turno, hablar de que va a hacer cumplir una ley que está ahí, pero lamentablemente no se cumple. Y vemos que, por ejemplo, usted va a cualquier tienda de la avenida Duarte y usted no ve empleados dominicanos prácticamente. Ya incluso en los restaurantes, todos los que vemos son mozos de otras nacionalidades, ¿no? porque no se trata de no es algo particular ni contra Venezuela ni contra Colombia, sino es un asunto de que afecta el empleo en el país. Sí, definitivamente nuestros jóvenes están siendo desplazados por una juventud preparada, una juventud tan preparada como los nuestros. Lo que pasa es que por su necesidad vienen de inmigrantes, no tienen una familia, no tienen un hogar, necesitan emplearse y lo hacen a cualquier precio. Eso genera una pérdida del valor del precio de la mano de obra, del empleado capaz, y vemos profesionales que están ganando sueldos que no les permite a un joven casarse, no le permite, y tú te vas a países desarrollados. Y yo vivo criticando esto. Nosotros hemos siempre dicho que la diferencia de la República Dominicana y los países desarrollados muchas veces se basa en esto. Las empresas dominicanas tienden a la explotación de la mano de obra, la explotación barata de la mano de obra, y nosotros todas las empresas que hacemos las hacemos pensando en una mano de obra barata. Sin embargo, en esos países es todo lo contrario. Se genera un buen salario y eso hace que las empresas puedan aumentar significativamente las ventas. Hemos dicho que si tú vas a poner una empresa en República Dominicana para vender cualquier producto o dar cualquier servicio, tú solamente puedes contar con 1 millón de dominicanos con un poder adquisitivo bueno para comprar algo. El otro 9 millones de dominicanos realmente tienen sueldo de subsistencia, están subsistiendo, y subsistiendo no pueden hacer consumo de esos productos buenos. Entonces, hay muchas empresas que se quisieran instalar en la República Dominicana y no lo hacen porque ven que, aunque estamos hablando de que somos 10 millones de habitantes, realmente con poder adquisitivo solo contamos con 1 millón. En la educación, por ejemplo, la educación es algo que hablamos mucho de que tenemos un presupuesto del 4% del Producto Bruto Interno. Ese 4% debería invertirse en la preparación de nuestros profesores, pero independientemente de eso, con aumentar los sueldos de los profesores significativamente, vas a encontrar un sinnúmero de profesionales que van a encontrar esos sueldos atractivos y van a ir a tratar de desplazar a los profesores. Y esos profesores se preparan o necesariamente serán desplazados por profesionales mejor capacitados. Entonces, esa es por ahí la vía. El salario en la República Dominicana debe tratar de subirse para beneficio de las empresas, para beneficio de los estudiantes, para beneficio de toda la sociedad. Vemos que en el presupuesto hay mayor presupuesto para las Fuerzas Armadas en términos de seguridad. Creo que es valioso, es el tercer tema que más le preocupa a la sociedad. Nosotros desde la Fuerza del Pueblo hacemos encuestas donde evaluamos qué le preocupa al pueblo. El pueblo está preocupado por el empleo, por los salarios, el pueblo está preocupado por la inflación, y el otro tema que más le preocupa es la seguridad ciudadana. Entonces vemos con muy buenos ojos que el gobierno ha anunciado ahora
que va o puso en su presupuesto que va a aumentar los salarios a la policía y a las Fuerzas Armadas, aumentó el presupuesto a Interior y Policía. Eso es razonable porque el ministro de Interior y Policía dijo no tengo recursos para actuar en consecuencia. Entonces, bueno, ahora va a tener un presupuesto mayor. Es importante que la justicia tenga independencia económica también, eso lo vemos con muy buenos ojos. Y en materia de inversión de capital, nosotros entendemos que es la forma más expedita de aumentar el Producto Bruto Interno y de mantener dinamizada toda la economía, porque tiene un efecto multiplicador. Cuando el ingeniero está trabajando, el plomero está trabajando. Recuérdate que los éxitos de los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer era la construcción, el ladrillo y cemento. Sin duda, sí. y los gobiernos de Leonel Fernández encontró una crisis en el 2004 y comenzó un programa de obras públicas que pudo disipar ese problema, y en el 2008 hubo una crisis internacional del sistema financiero. Nosotros lo franqueamos con éxito y, como dijo el presidente Fernández, estábamos blindados porque teníamos un sustento diferente y teníamos en marcha un proceso de obras públicas que realmente brindó al país el empleo, la dinamización, etcétera. Y obviamente la redistribución de la riqueza a través de buenos salarios es sumamente importante. Juan Ramón, tú hablaste ahorita de uno de los factores que preocupa a la economía en sentido general es la inflación. Lamentablemente vemos como los precios cada día pues suben más. El presidente de la República hoy pues preocupado habló de que si los precios internacionales del barril de petróleo siguen de forma alcista, como van indetenibles, pues habló de suspender el subsidio a los combustibles, aunque vemos que semana tras semana siguen aumentando. Y pues hoy vemos que un galón de gas licuado de petróleo te cuesta que creo que 142 pesos y la gasolina premium te cuesta creo que son 2.80. Estamos hablando que ya está llegando al umbral de los 300 pesos. ¿No pudiera esto dificultar un poquito la parte económica del país? Sin lugar a duda, uno de los commodities, el petróleo, que más afecta al resto de los precios de la economía es el petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo tiene incidencia en la agricultura, el petróleo tiene incidencia en la producción agropecuaria, el petróleo tiene incidencia en el costo de la energía, el petróleo tiene incidencia en la producción de cualquier producto, en el transporte del producto, en el desplazamiento de los empleados. Todo eso, necesariamente, el aumento de los costos de los combustibles aumentaría el pasaje, aumentaría algunos productos, y sin duda estaríamos hablando de más inflación y de más costos. Realmente el gobierno tiene que empeñarse en, si llegase a tener que traspasar el precio de los combustibles al pueblo, de alguna forma darle algunos otros beneficios, otros incentivos y dinamizar la economía, porque no importa cuánto cueste la cosa si tú te lo ganas. Sí. Si tú tienes poder adquisitivo para comprar, exacto, para adquirirlo. Entonces por ahí es la vía, mejores salarios, dinamizar la economía y necesariamente lo que mencioné, es importante que el Ministerio de Trabajo haga una política donde aplique el 80-20, donde los ilegales, las personas que no están documentadas en la República Dominicana, que no tienen un permiso de trabajo, pues realmente no puedan desempeñar una función en la República Dominicana para darle la oportunidad a quienes tienen que... Es lo mismo que las parturientas. Una parturienta dominicana llega a un centro hospitalario y no hay espacio porque lo tienen ocupadas otras. Nosotros somos un país en vía de desarrollo que no podemos asumir a otros ciudadanos. Tenemos una deuda económica, una deuda social de miles de años que tenemos que recuperarla, pero no la podemos pagar si la tenemos que repartir entre nosotros y los que vengan. Es importante que el Ministerio de Trabajo ponga manos a la obra. Es una de las preocupaciones más importantes que tiene hoy en día la sociedad dominicana. Ramón, la verdad que agradecido de que haya compartido este escenario con nosotros y llegar al público cerrando la noche. Es un placer para mí, la verdad que por primera vez en el año vine y me encantaría seguir viniendo siempre. Claro, las puertas están abiertas, sí. Esto es solamente el inicio de este año 2022. Señores, conversamos con el buen amigo pues, Juan Ramón Mejía, asesor financiero, economista, importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. Ya ustedes escucharon su planteamiento, su razonamiento con relación al optimismo económico del país con mira a este año 2022. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla Giovanni Almonte, nos despedimos y hasta mañana.